Nacida sin Dios. Hoy les voy a hablar sobre mi nacimiento sin Dios. Bueno, para empezar a hablar de ese tema, vamos a mirar cómo es que nace un bebé. Bueno, un bebé sabemos que nace con todos los órganos que lo compone su cuerpo pequeño, que pesa X cantidad de libras cuando nace, y esos órganos que componen su cuerpo empiezan a cobrar vida. Al momento que nace, sus pulmones agarran aire, su hígado, sus riñones, todo empieza a funcionar para lo que fueron diseñados. O empiezan a hacer su funcionamiento según para lo que fueron diseñados o creados, o como fueron creados por Dios, para los que creen en Dios. Bueno, sabemos también que la Biblia dice que somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, pues ese cuerpecito pequeño también tiene un espíritu. Y ese espíritu, vamos a decir que yo lo he entendido, o como se lo voy a explicar, es como si fuera otro cuerpo. Otro cuerpo compuesto de diferentes cosas, que no me voy a meter en ese tan profundo, simplemente otro cuerpo invisible que vive en el cuerpo físico, el cuerpo que sí se mira. Bueno, un cuerpo físico que vemos todos los días y el cuerpo invisible que no vemos, pero que podemos ver cómo es o cómo está compuesto, o de qué está compuesto por la vida de una persona, por lo que manifiesta. Por eso podemos saber cómo está ese cuerpo invisible que se llama espíritu. Bueno, pero ese espíritu, cuando yo nací de carne o de mis padres, yo nací vacía, sin Dios. O sea que ese espíritu o ese cuerpo invisible que se llama espíritu nació vacío de Dios. Y sabemos que un cuerpo vacío de Dios va caminando por la vida vacío y con un montón de necesidades. Toda la base de la vida de una persona vacía sin Dios es en necesidad. Necesita de todo, necesita amor, necesita gozo, necesita paz, necesita de todo lo que Dios únicamente puede dar. Bueno, sabemos que en el principio el diablo fue separado de Dios, fue desechado de Dios, con Dios. Y sabemos que eso sucedió porque él se enalteció, o su corazón se enalteció y quiso ser más que Dios. Entonces Dios le quitó el ser, lo echó al abismo, lo convirtió en espantoso, horroroso, mentiroso, celoso y todo lo que ya saben que son las características del diablo. Entonces viene Eva y Adán y le creen al diablo. Entonces ese espíritu de ellos, en lugar de estar lleno de Dios, en lugar de venir Dios a vivir a su espíritu, ellos invitaron al diablo a vivir adentro de su espíritu. Entonces ya después las características de Adán y Eva fueron un espíritu vacío de Dios. Vacío de Dios porque lo que manifestaban fueron celos, envidias y todo lo demás que ya sabemos, miedos, se escondieron. Y bueno, cuando nacieron los hijos de Adán y Eva, pues también manifestaron lo que manifiesta una vida que ha nacido sin Dios y que sigue viviendo sin Dios. O que ese espíritu o ese cuerpo invisible que se llama espíritu aún sigue viviendo sin Dios. Porque cómo vive o lo que vive o su vida manifiesta eso. Bueno, pues solamente les estoy hablando de mi persona. Entonces, nacida sin Dios, yo toda una vida, por más de 47 años, viví con necesidades por todos lados. Necesidades porque mi espíritu estaba vacío, sin Dios. Y el gobierno de mi vida era la carne, porque no había gobierno en el espíritu. El gobierno era la carne. Lo que la carne necesitara, pues eso era lo que le daba, porque ese era el gobierno de la carne que quiere amor, quiere cosas materiales, quiere todo lo que habla la Biblia del diablo o lo que habla la Biblia de Adán. Todo eso manifiesta o explican cómo es un espíritu o una persona vacía sin Dios. Bueno, les voy a seguir hablando en el siguiente video de este mismo tema porque es muy largo y muy profundo. Que la pasen bien y los veo en el siguiente video. Gracias.